El ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz, ubicado en la calle Quintana 635, en el barrio Lumi, Presidente Derqui, Partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, tiene el agrado de presentar su programa, El Mensaje de la Nueva Vida. Un mensaje del cielo para el hombre actual que deambula por este mundo sin fe y sin esperanza, a fin de que conozca y reciba a Cristo su Salvador. Un mensaje del cielo para la Iglesia de Jesucristo, a fin de que se prepare como una virgen pura para su venida antes de que suene la final trompeta. Estamos una vez más compartiendo con todos ustedes, amados oyentes, este programa, el mensaje de la nueva vida. Y bueno, hoy tenemos nuevamente una mesa hermosa de trabajo, nuestro hermano evangelista Juan Vera, nuestro hermano maestro de la palabra de Dios, Pablo Argañarás, nuestro hermano diácono Andrés Galeano, y en la operación técnica nuestro hermano Lauti Ramírez. Estamos aquí y antes de nada queremos, junto con todos ustedes, elevar a Dios una oración con acciones de gracia y también encomendándonos a la dirección de su Espíritu Santo. Padre Santo del cielo, Dios de amor, Dios de misericordia, hemos venido delante de tu presencia muy gozosos y agradecidos en nuestros corazones que tú, Señor, nos hayas tenido por dignos, Señor, de haber sido llamados como hijos tuyos, como también de ser llamados, Señor, para esta gloriosa tarea que es hablar de tu palabra, hablar de tu persona, Señor amado. Y sabemos que esto no lo podríamos hacer de nuestra propia cuenta, sino solamente bajo la iluminación, la inspiración, la guía y la dirección gloriosa de tu Espíritu Santo. Señor, es nuestro anhelo que tú utilices este medio y que tu bendición alcance a cada vida, Señor, de aquellos oyentes, Señor, que pueden en este día oír el mensaje de la nueva vida. Señor, bendecimos esta tarea, este trabajo y a todos aquellos que han de escuchar y han de creer, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados oyentes, como les decimos, este programa es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Estamos ubicados en la calle Quintana 635, entre Meiner y las vías de ferrocarril San Martín, en el barrio Lumi, a solamente 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Queremos extenderles una invitación. Nuestros días de reunión son los días martes y sábado a las 19:30 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Tenemos nuestros cultos generales en los cuales alabamos, adoramos al Señor, testificamos de sus obras, ensanchamos nuestros corazones, recibimos su presencia, su bendición y sobre todas las cosas compartimos su palabra. Y siempre hay un lugar previsto para que cualquiera de ustedes, amados oyentes, que quiera venir y compartir con nosotros la bendición del cielo, así pueda hacerlo. Muy bien, como anunciábamos, tenemos una mesa de trabajo, un equipo de trabajo, y yo le voy a conceder a mi hermano evangelista Juan Vera para que él nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Adelante, Juan.
Dios bendiga a todos del otro lado. Agradezco a Dios en este día porque nos concede poder estar juntamente con cada uno de ustedes para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir el mensaje de la nueva vida. Este mensaje en la cual siempre viene con la gracia y el favor de Dios, primeramente para nuestras vidas y para todos aquellos que están del otro lado. Quisiera compartirles en este día, el título se dice La mayor historia de amor. Desde que existe la humanidad, hay historias de amor hermosas y tristes. Las películas, la televisión y las revistas están llenas de ellas. Amor, pasión, aventura y tragedias amorosas. Juntamente las grandes historias de amor, sin embargo, a menudo terminan en tragedia. Romeo y Julieta son un ejemplo. Sin embargo, hay una verdadera historia de amor que tiene un final feliz y eterno. Que Dios nos ama. Su amor por usted es sincero y sin reserva a los ojos de Dios. Usted es una de su creación valorada por Dios. Él escribió en una carta de amor. Esta carta se registra en la Biblia y en ella se puede leer la palabra dirigida a usted. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice, por ejemplo, Dios le hace una declaración de amor. En el Dios, en la cual le dice, inmenso que es su amor y lo que este amor lo lleva a hacer a usted. Dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, Dios se lo dice a usted personalmente. El amor que siento es tan grande que decidí sacrificar lo más precioso que tengo, mi Hijo unigénito. Por lo tanto, si usted cree en Él, no perecerá, sino tendrá vida eterna. ¿Qué opinas de esta declaración de amor de Dios? Tal vez estás vagando por la vida sin dirección y sin ser amado. Finalmente, hay una oportunidad proporcionada por Dios. ¿Cuál es su reacción a Él y a su amor? ¿Lo despreciará? ¿Lo rechazarás simplemente y lo dejarás de lado? Usted sabe que no puede pasar por alto, burlarse de Dios o hasta luchar contra Él, pero hay algo que Él no puede impedir que Dios continúe ofreciéndole su amor infinito. Querido oyente, querido amigo, amiga, tú que estás del otro lado, con ese mismo amor que Dios a través de Jesucristo, al ofrecernos por nuestros pecados, a venir a morir en una cruz, ese mismo amor sigue vigente, sigue presente hacia todos aquellos que en este día están oyendo este mensaje de parte de Dios, para que no solamente puedas ver cuán amor Dios nos ha dado a través de Jesucristo al morir en una cruz, sino en este día Él quiere extenderte esa invitación de amor, regalándote la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios y lo más precioso, ese regalo de la vida eterna. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres aceptarlo? Siéntete en libertad, recibe a Jesucristo en esta hora. Repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador, de mi alma. Y te pido que perdones mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Querido oyente, si tú has escuchado este mensaje, esta palabra que viene de parte de Dios para tu vida y le has recibido a Jesucristo como tu Salvador, has empezado a entonar ese amor que Dios se manifestó por Jesucristo en esa cruz. Y Él te invita a que no solamente si lo has recibido, sino que lo busques para poder seguir comprobando, como dice en Juan en el capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios a este mundo. No hay un amor mayor, no hay un amor más grande que Dios en esta tarde te da a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga.
la manifestación más grande de amor, la historia, no como muchas veces se dice, bueno, solo es historia, algo que ya pasó y queda en el recuerdo, sino que algo que es historia porque realmente aconteció, pero que tiene vigencia total, permanente, perdurable. Si nosotros mismos estamos aquí haciendo esta tarea, es como producto de esa obra de amor de Dios a través de Jesucristo, que transcurrido 2000 años no ha perdido vigencia, no ha perdido poder, no ha perdido valor, sino que se ha manifestado a nuestras vidas. Y por eso es que en la medida que podamos, es algo tan inmenso que no se hace fácil poder enumerar todo el amor de Dios para con el hombre, para con su creación, pero en la medida posible compartimos estas reflexiones, este llamado a que personas que aún no han aceptado a Jesucristo, aún no le han conocido y por lo tanto no están disfrutando del amor de Dios, este es un día clave, es un día puntual. La Biblia dice, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación para tu vida. Querido oyente, querida oyente, quiera el Señor utilizar este medio, estas palabras, esta reflexión, para que no simplemente hayas escuchado esto que escuchaste, sino para que des lugar en tu vida al inmenso caudal del amor de Dios. Y que a partir de hoy comiences, tal vez a través de esta palabra, a experimentar el amor de Dios en tu vida, pero que esto sea algo que siga transcurriendo, que siga sucediendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Este es el anhelo con el cual compartimos la palabra del Señor. Y estamos aquí con nuestro equipo de trabajo, compartiendo el mensaje de la nueva vida, un mensaje, valga la redundancia, de amor, del amor de Dios. Lo único que nos motiva a nosotros es cuánto Dios nos ama y cuánto Dios ama a todos los hombres. Es lo que nos motiva, y saber que por amor Dios hace cosas que podemos llamarlas a nosotros imposibles, con tal de que las personas le puedan conocer, le puedan recibir. Y bueno, por eso compartimos con toda libertad, con toda certeza, con toda seguridad este programa, a fin de que el Señor obre y cada uno de los que oyen sean partícipes de su inmenso amor. Esto es el mensaje de la nueva vida. Este programa es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Se encuentra con nosotros también nuestro hermano maestro de la Palabra de Dios, y bueno, él va a estar compartiéndonos lo que el Señor pone en su corazón. Adelante, Pablo. Dios le bendiga. En esta preciosa oportunidad doy gracias al Señor que me concede poder sumarme a esta mesa de trabajo. Gracias al Señor porque Dios nos concede poder ser transmisores de su palabra. Gracias al Señor porque podemos nosotros abrir
este libro sagrado que por tantos siglos y edades ha perdurado y que hasta el día de hoy es un libro de enorme bendición porque es la palabra misma de Dios, escrita y traducida a cada idioma para que cada persona conozca el amor de Dios y conozca a aquel que es el autor de la vida. Y justamente hablando de la palabra de Dios y hablando de aquel que es el autor de la vida, quiero compartirle en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, dice así la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros, al leer esta porción de la palabra de Dios, tenemos una oferta, podríamos decir, imperdible en este tiempo, una oferta celestial de parte de Dios, un doble descanso para todo aquel que viene a Jesús. Ciertamente el Señor mismo le dijo a sus discípulos, nadie puede venir a mí si no le es dado de arriba. Así que todo aquel, como una vez nos ha ocurrido a nosotros, que hemos venido a Cristo porque oímos que Él nos llamó, usted también en este día puede venir. En esta oportunidad, si oye la voz de Dios, puede venir a Jesús. Y dice en el versículo 28, venid a mí y yo os haré descansar. Hablando de la salvación provista por Él mismo en la cruz a través de su obra redentora. Él quiere, estimado hermano, amigo, oyente de este programa, quiere hacerte descansar de ese pecado, de esa culpa que puede llegar a estar carcomiendo tu conciencia. Jesús mismo dice, venid a mí y yo os haré descansar. La Biblia, en la carta a los Efesios, hablando de esta salvación tan grande, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted puede leerlo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Eso significa que la salvación que Jesús ofrece por medio de la fe en Él es tan grande que nadie puede pagarla. Por eso es un don, un regalo de Dios para usted. Entonces puede encontrar el descanso para la culpa, para su pecado, para su angustia. En la persona de Jesucristo usted puede hallar esa libertad. Pero también en el versículo 29 dice, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabe que el Señor anuncia un descanso diario, aprendiendo a sobrellevar las cargas. Por eso es que Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alguien obediente, alguien que conoce al Padre y le obedece de manera mansa. Él fue el hombre más grande de la historia y Él mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces habla de un descanso diario. Dice, hallaréis descanso. Sabe que las cargas que nosotros sobrellevamos cada día, que llevamos al vivir esta vida tan agitada, nosotros podemos aprender a sobrellevarlas teniendo a Jesús como nuestro compañero principal. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo es un instrumento de trabajo en el que se ponían a dos bueyes para que tiren y puedan arar el campo y así sembrarlo. Y Jesús mismo se pone de un lado del
del yugo y del otro lado nos invita a nosotros a que nos pongamos y aprendamos de Él a sobrellevar el trabajo. Él no te ofrece, estimado, una vida fácil y lujosa, pero del otro lado del yugo está Él mismo. Y el peso recae sobre hombros más fuertes que los nuestros. Alguien con más fuerza de tiro nos acompaña y ayuda, convirtiendo así el duro trabajo diario en un disfrute por su compañía. Así que, estimado amigo, hermano, oyente de este programa radial, tú puedes hallar descanso en la persona de Jesucristo. Si todavía no has creído en Él, puedes hallar descanso al recibirle como tu Salvador, ya que mi hermano Juan hacía una oración tan simple pero tan poderosa y eficaz en la que uno puede recibir al Señor. Y si tú ya eres creyente, ya eres cristiano, pero estás sobrellevando con tu propia fuerza la tarea diaria de obedecer a Dios, aquí Jesús te invita a que aprendas de Él. Que el Señor te continúe bendiciendo. Saludo a todos con la paz del Señor. Meditaba en como muchas veces nosotros nos hemos equivocado en ese punto. A veces queremos hacer nosotros por nuestra fuerza las cosas y vivir una vida cristiana como corresponde. Moralmente buena, pero siempre es con nuestra fuerza. Pero como decía la meditación, debemos llevar su yugo, caminar junto a Él. A veces nosotros pareciera que nosotros queremos empujar ese carro, pero Jesucristo está al lado nuestro diciéndonos que llevemos su yugo, que vayamos a su ritmo, al ritmo que el Señor quiere que vayamos, y eso nos ayuda porque principalmente hablando en primera persona, a veces uno quiere hacer las cosas por su fuerza, pero no es así como funciona, sino que el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es tremendo pensar porque Jesús les habló cosas puntuales a la conciencia de su pueblo, los judíos, y él les hablaba, por ejemplo, de ser libres o de no estar oprimidos. Y ellos decían: pero nosotros no somos ismaelitas, no somos hijos de la esclava, somos hijos de Sara, hijos de la libre. ¿De qué esclavitud? ¿De qué carga me estás hablando? Pero por causa de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, lo que Dios requiere correctamente del hombre, aun siendo ellos el pueblo de Dios, un pueblo bíblico, se les hacía una carga, se les hacía imposible. Y a eso si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, que a veces las personas pretenden hacer cosas atados a tradiciones, costumbres y todo eso, todo se hace, ya llega al punto de que no es natural, no es vivir la vida que Cristo nos dio, ¿no es cierto? No estamos hablando de la existencia física, sino la vida espiritual, sino que es querer implementar cosas en nuestra humanidad, en nuestra forma de vida, y eso lleva a que se vuelva un trabajo interminable, se vuelva una carga insoportable, intolerable, que no se puede sobrellevar, ¿no es cierto? Y nosotros miramos que aún en tiempos contemporáneos, personas cristianas que luego fueron grandes hombres de Dios, también se les transmitió el cristianismo como una costumbre. No estábamos hablando de una religión, del cristianismo evangélico, y hasta que el Señor realmente no tuvieron esa relación con el Señor, ese andar a la par del Señor,
ese traerle al Señor sus cargas, reconocer que solo no podían, todo se hizo muy cuesta arriba. Nosotros conocemos el testimonio, por ejemplo, de Charles Spurgeon, un joven cristiano, de una familia cristiana, de padres ministros, y bueno, que yendo hacia su congregación, lo agarra la tempestad de nieve, no puede llegar y llega hasta otro lugar más cercano, una iglesia diferente, donde ni siquiera estaba el pastor, estaba un obrero compartiendo la palabra por el día tan terrible, y lo único que decía: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y el Espíritu Santo usó esa palabra para él hacerle ver que decía: Dios no me pide que haga nada, Dios no está sujeto a si yo voy a donde me congrego o a donde voy. Él me invita a que lo mire a Él. ¿Y cuánto me puede costar mirarlo? Pero a su vez reconocía que necesitaba que sucediera algo en su vida. Y bueno, esa palabra, sin siquiera ser muy bien ilustrada, predicada, fue suficiente para que él regrese a su hogar gozoso, sintiendo una experiencia especial, la comparta con su familia y su familia se alegre porque veían la obra de Dios directamente en su corazón. Estamos hablando de un caso, podemos hablar de John Bunyan, podemos hablar de John Wesley, podemos hablar de Martín Lutero, de tantas personas, ¿no es cierto?, que no hallaron descanso para su vida y final a su trabajo, sino hasta que realmente se encontraron con el Señor y caminaron a la par de Él. Sí, a veces nos pasa, a veces decimos, bueno, mañana me levanto, comienzo a orar, comienzo a leer, no pienso nada malo, no digo ninguna mentira, y vemos que las cosas no funcionan así con nuestra fuerza, porque después tropezamos y dejamos todo. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos invita a pedir de su gracia, a vivir en su gracia, y sobre todas las cosas nos dice que podemos hallar paz. Así es como tenemos la verdadera paz. Y la gracia se hace valorable cuando llegamos al extremo de no poder hacer nada, de reconocernos incompetente total. Entonces, la gracia allí cae como un manto sobre nosotros, sabiendo de que no vamos a decir después, porque yo tuve un céntimo de fuerza, un céntimo de inteligencia. No, todo va a depender de la gracia. Sí, así dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que él se fortalecía cuando era débil. Él comprobaba que cuanto más dejaba obrar la gracia de Dios en él, él manifestaba el poder y la gracia que Dios le daba a través de su Espíritu Santo, ¿no? Cuando él más débil se sentía humanamente, más fuerte lo hacía el Señor, porque aprendía que en esa debilidad iba a entender el propósito de Dios hacia su vida y la fuerza que provenía de en quien él había creído y qué era lo que él había recibido. Por eso él fue muy claro cuando dijo que él se gloriaba en su debilidad. Y eso hoy para nosotros también, el poder reconocer que hay alguien que va a nuestro lado y que siempre está predispuesto a ayudarnos, a alentarnos, a mostrarnos que Él está con nosotros en la menos situación, en la menos debilidad. Él se muestra que es nuestro ayudador. Gloria a Dios, estamos compartiendo con todos ustedes este hermoso programa, el mensaje de la nueva vida, y lo hacemos de corazón a corazón, nosotros desde aquí y ustedes desde su lugar, poniendo oído, atención, recibiendo este mensaje de la nueva vida. Y a continuación, nuestro hermano Andrés tiene algo para compartirnos. Bien, yo como venía compartiendo en el anterior vez que estuvimos haciendo el programa, compartiendo acerca de los atributos de Dios.
y vimos la última vez por qué debíamos pensar correctamente sobre Dios y tener un correcto entendimiento acerca de quién es Él. No era por llenarnos de sabiduría, sino que es algo muy importante tener un pensamiento correcto de Él para así no fabricar un ídolo a nuestros pensamientos, que termina siendo nada más que eso, un simple ídolo. Así que estuvimos viendo por qué era tan importante pensar correctamente sobre Él. Y ahora quería compartirle acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Y qué significa que Dios es inmutable? Esta palabra que nos parece tan rara, quiere decir que Él no cambia. Y uno de los atributos que nos diferencian más de Dios es el que Él no cambia. Vemos como el ser humano cambia constantemente. Un día las personas se aprecian y al día siguiente se desprecian. Un día se aman y más adelante se odian. Inclusive el mismo ser humano está hecho para aprender y adaptarse a su entorno conforme a su necesidad. Pero Dios, Él no cambia, no evoluciona, no está aprendiendo. Todos sus atributos son perfectos por excelencia y lo perfecto no cambia, siempre es perfecto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él manifestó su nombre a Moisés. Yahweh le dijo, el yo soy. Él es el yo soy. Por los siglos y las edades, en donde sea que nos encontremos, en cualquier punto de la historia, en donde estemos, Él es yo soy. Jesús mismo dijo, antes de Abraham, yo soy. Y a veces nos pareciera un error de expresión, porque quizás la verdadera forma decimos que tendría que haber dicho era yo era, pero Él es yo soy todo el tiempo. Esto quiere decir que Él no cambia, Él siempre es el mismo. Esto nos conforta, porque el Dios que no cambia un día te dijo, con amor eterno te he amado. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y su amor no cambió a pesar de nuestra rebeldía. Dice también su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no cambia y no se condiciona a la voluntad de los hombres. Imaginemos que tenemos nuestro mejor día. Nos levantamos, oramos, después leemos la Escritura, tenemos nuestro tiempo devocional con Dios, inclusive después vamos a nuestro trabajo, a nuestra escuela y tenemos paciencia con nuestro prójimo, vivimos una vida perfecta, nuestro mejor día en comunión con Dios constante. Bueno, Él nos ama con el mismo amor que tuvo desde el principio. El amor de Él no se condiciona a cómo nosotros nos comportamos, sino que el amor de Él es perfecto. Esto no quiere decir que podemos vivir en pecado y seguir disfrutando de sus favores divinos. Total, Él nos ama. Esto es un error porque si dejamos pasar el tiempo, vamos a terminar cayendo y quién sabe hacia dónde va a terminar nuestra alma. Y esto es tremendo porque también su condenación va a ser eterna y no va a cambiar. Y como dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero sabemos que su palabra nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Dios inmutable nos llamó para ser sus hijos. ¿Cómo responderemos nosotros a su amor? Ese amor que no cambia. Y por último quería compartirle un himno muy conocido que dice así, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees, grande es, Señor, tu fidelidad, la noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criatura. Porque eres bueno y por siempre eres fiel. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Amén. Conocer a Dios, conocer su esencia, conocerlo como Él es.
en verdad y sobre todo saber que Él no necesita evolucionar, no necesita mejorar. Y ahí a veces hay cosas en las cuales el cristiano se confunde, porque todo lo que yo pueda llegar a conocer de Dios, ¿no es cierto?, no logra dar con toda la medida de Dios. Entonces, pero eso no significa que lo que conocí de Dios no sirve, o que tengo que aplazar eso y ahora ir por otras cosas, como sucede en los distintos campos de la vida social, ¿no? En distintas disciplinas y cosas, ¿no es cierto? A veces se aplican ciertas formas, ciertas bases, pero después van cambiando estrategias y un montón de cosas. Pero nosotros en nuestro servicio a Dios, en nuestra relación con Dios, ¿no es cierto?, no necesitamos cambiar de ninguna estrategia, pero sí necesitamos conocerlo cada vez más. Y yo digo esto porque he visto a lo largo de los años de estar en la iglesia en que ministerios establecidos en una forma y alcanzar una gloria, pero después, pasado el tiempo o venido la sucesión de las personas que lo lideran, ¿no es cierto?, entrar en cambios abismales, y entonces como diciendo no, porque es como que si permanecemos en lo que estábamos antes, no podemos seguir conociendo más de Dios. Y entonces les parece que de esa manera se extiende más hacia adelante, pero es un error, porque Dios es inmutable, ¿no? Pero a su vez tampoco podemos decir, bueno, si ya hace una pila de años, si hace medio siglo que conozco a Dios, no hay más por conocer. No, y ese es un error, porque nosotros nos tenemos que amoldar a este mundo, porque muchas iglesias cambian para amoldarse, para atraer a las personas, a miembros jóvenes. Nosotros nos tenemos que amoldar a su imagen, a su palabra. Y yo justamente me gozaba porque él no cambia, Él dice su palabra que Él es inmutable. Ahora Él nos llama a nosotros a cambiar a cada día, transformándonos más a su imagen. Y esto no es cambiar conforme a este mundo, atraer a este mundo o modernizarnos para atraer más personas, sino que cambiarnos a la imagen de Él, del Dios eterno. Y eso es hermoso, ese llamado. Por eso nos habla de ese de renovarnos. En el espíritu de nuestra mente. Amén. No ejecutando cambios externos, sino en comprender más, conocerle más, ¿no es cierto?, al Señor, porque justamente el conocer a Dios nos va, es como que nos da es como si el disco rígido de nuestra mente se ampliara, se hiciera más voluminoso, ¿no es cierto? Como decía, nos llama a nosotros renovarnos, a nosotros sí renovar. No solamente nos llama a renovarnos, sino también nos habla de añadir, porque es algo que hemos recibido que proviene de Dios. Añadir fe, virtud y cuántas cosas que hay en lo que hoy conocemos de ese Dios que no cambia. Claro, ahí mismo nos muestra, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo arranca con la fe. Dios se reveló en nuestra vida y nosotros le creímos a Dios. Creemos que Él es inmutable, que Él es el Todopoderoso. Entonces a esa fe añadirle otras cosas, pero no cambiar la fe nunca, sino que sobre la base, sobre el cimiento de nuestra fe, añadir las otras cosas que nos llevan, que la misma fe nos va a llevar a conocer. Amén. Sí, sucede que Dios, como
leía nuestro hermano Andrés, es inmutable, es decir, no cambia porque Él es perfecto. Sin embargo, nosotros como hombres y mujeres que nacimos en un cuerpo de pecado, Dios nos llama a renovarnos justamente porque la Biblia misma dice que en la medida que nosotros le vamos conociendo, nos vamos transformando a su misma imagen. Pablo, él dice que nosotros ahora vemos como en un espejo, pero en aquel día le veremos cara a cara. Quiere decir que nosotros en la medida que vamos conociéndole a Dios, vamos sintiendo la necesidad de transformarnos a su imagen, de amoldarnos a su santidad, por decirlo de una manera más práctica, amoldarnos a su forma de ser. Nosotros queremos ser semejantes a Él en todos los aspectos en que le vamos conociendo, porque vamos descubriendo que Dios es perfecto, Dios está en lo correcto siempre, como el salmista decía, cuánto amo yo tu ley, y Él no lo conocía como nosotros podemos llegar a conocerle. Él no tuvo la oportunidad, pero veía en la ley de Dios la perfección. Nosotros que sí conocemos al Señor, lo mejor dicho, nosotros que le hemos empezado a conocer, podemos nosotros ver la perfección de Dios en la persona de Jesucristo y sí, transformarnos a su imagen. Gloria a Dios, es muy importante entender, porque por algo Dios se revela en su palabra como ese Dios inmutable, ¿no es cierto? Y nuestra fe justamente está basada en creerle a Dios. Y el mensaje es muy importante para la iglesia, porque hay veces que uno se equivoca y piensa que Dios ya no lo ama, pero su palabra dice que Él con amor eterno te ha amado. Amén. Ya estés en el mejor momento de tu vida, o quizás estés en el polvo tirado en el piso, pero como el hijo pródigo puedas abrir tus ojos y darte cuenta que Dios te dice, con amor eterno te he amado, y te está esperando con los brazos abiertos para que te acerques a Él y puedas hallar el oportuno socorro. Sí, justamente en eso también meditaban, que cuando alguien se equivoca o comete un error, piensa que uno que nos ha pasado, o en mi caso yo llegaba a pensar que Dios ya no me amaba, o que Dios estaba enojado conmigo, y sin embargo la Biblia, vamos a la carta a los Hebreos y dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia, dice la Escritura. Es decir, que Dios nos sigue amando con amor eterno, quiere ayudarnos a corregir ese error que hemos cometido, y como dice Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y siempre teniendo en cuenta también, ¿no es cierto?, que ese amor eterno de Dios está disponible para nosotros en toda circunstancia y pasaje de nuestra vida, pero también acorde a nuestra necesidad. Si Él nos tiene que corregir, por amor nos va a corregir, disciplinar, reprender, azotar, lo va a hacer. Pero lo importante de todo esto es nunca saber que nunca somos rechazados por el Señor, que nunca Él se ha desentendido de nosotros, al contrario, Él asume ese amor paternal hacia nosotros, es un Padre presente, y bueno, así también al final Él espera, tras de todos lo que nos acontezca, como dice la Escritura, poder decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, estamos aquí muy complacidos de poder compartir esta mesa con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Héctor Galiano, y nuestro programa es presentado por
la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Estamos ubicados en la calle Quintana 635 en el barrio Lumi, entre Meiner y las vías del ferrocarril San Martín, a solamente 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Días de reunión, cultos generales, días martes y sábado a las 19:30 y los días domingo a las 10 de la mañana. Los invitamos en el amor del Señor a que venga a recibir la bendición del cielo. Si usted desea comunicarse con nosotros en forma personal, además de a través de nuestro canal de YouTube, puede llamarnos al 11 57 56 14 59. Y le seguimos alentando a que se suscriba a nuestro canal, le seguimos alentando a que comparta con todos sus amigos y con toda libertad el link de nuestro canal para que otros también se añadan a esta bendición del cielo y puedan compartir el mensaje de la nueva vida. Cada día lunes esperamos poder compartir con ustedes una nueva emisión de nuestro programa. Y llegados a la mesa redonda de hoy, esta mesa bien amplia que así como a través del internet recorre el mundo entero, a través de la gracia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, hay lugar para toda persona de buena voluntad que quiera oír y recibir la palabra del Señor. Hoy queremos compartirles, continuando con el tema de las tinieblas y la luz, con la temática, queremos compartirles como luz e hijos de luz, enemigos acérrimos de las tinieblas. Y vamos a leer en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 11 al 17 inclusive. Dice así la palabra del Señor: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como cristianos, nosotros entendemos, amados hermanos y oyentes, que fuera del fundamento de nuestra fe, que es Cristo, todo es una mísera, necia, vil e inútil labor. El mismo sabio Salomón, un rey, alguien que se dedicó en la capacidad que Dios le dio y la gloria que Dios le proveyó terrenalmente a estudiar muchas cosas y a obtener logros materiales, llegó a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él vio que todo aquello de lo cual el hombre se ocupa con dedicación, con esfuerzo, con esmero, con sacrificio, debajo del sol, dice, es vanidad. ¿No es cierto? Y sobre todo en este tiempo, en esta era que nosotros nos toca vivir, donde se cumple lo que la palabra de Dios habla, ¿no es cierto?, de que lo que acontece en la sociedad actual, como la maldad se ha multiplicado, como se legislan leyes para
aprobar lo que es malo, lo que Dios condena, lo que está mal, y cuántas cosas que acontecen en nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros entendemos que todo lo que está fuera de Cristo es algo miserable, es algo necio, que no tiene ningún tipo de razón, de valor. Estamos hablando fuera del fundamento de nuestra fe, que es Cristo. Es algo inútil, es una labor sin ninguna recompensa. Y meditaba en esa palabra de vanidad, y a veces los estudiosos de la Biblia son palabras que quizás están en otro idioma y tratan de traducirla al castellano, y se traduce como vanidad, y algunos la describen como una burbuja que a veces se hace con detergente o con jabón, que uno la ve ahí, es una cosa que uno la ve y quizás le gusta, le atrae, pero cuando la tiene en sus manos se desvanece y pierde todo sentido, desaparece. Otros escritores la traducen como el humo, así, vanidad, el humo, dice algunos estudiosos de la Biblia, algo como que se desaparece de nuestras manos, no lo podemos agarrar, quizás a nuestra vista tiene forma, pero cuando vamos a querer agarrarlo se desaparece. Y quizás es una frase muy coloquial argentina, de no vender humo, algo que no tiene valor y que tampoco sirve, no tiene ningún propósito. Y ciertamente lo que nos ofrece el mundo es humo o algo efímero que desaparece en el momento que lo tenemos en las manos y pierde todo el sentido. Quizás corremos toda nuestra vida buscando eso, pero cuando lo hallamos vemos que lo inútil que fue perder el tiempo, perder nuestra vida en cosas que se desvanecen. Claro, por eso en primer lugar el pasaje que leíamos habla de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Obras que no tienen ningún beneficio para nosotros. Pablo a los Efesios le dice, las obras infructuosas de las tinieblas, dice que no participen, que ni siquiera les está fíjense, traten de no, le dice no participen, más bien repréndanlas. Y a los romanos, él hablando de las obras de la carne que tienen mucha similitud con las obras de las tinieblas, le dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo hallaba la relación en el sentido de que Dios es un Dios útil, es un Dios que sirve, y Él a nosotros como nos creó para ser útiles también. Y justamente infructuosa significa inútil. Que no lleva ningún beneficio. Pero a su vez que es inútil, te ocupa la vida, te ocupa el tiempo, te ocupa el dinero, el esfuerzo y un montón de cosas. Entonces, encima de ser inútil, que no te da nada en cuanto a la fe, es perjudicial. Amén. Por eso dice justamente que los que viven de ese modo no pueden agradar a Dios, porque claro, Dios quiere que nosotros seamos útiles en sus manos para beneficio de otro. En la carta a los Hebreos dice, despojándonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que, está el pecado, es algo que su palabra dice que lo aborrece por completo, pero también dice de todo peso, cosas que nos molestan, que desvían nuestra mirada de Cristo, que en nuestra carrera nos molestan, nos arrastran y nos hacen perder el tiempo, que no tienen ningún sentido en nuestra vida cristiana. Claro, por eso estas obras infructuosas encierran, diríamos, todo lo que el hombre hace fuera de Cristo es infructuoso, ¿no es cierto? Sea inmoral, sea con moral, sea legal, ilegal, como sea, pero
no tiene, es infructuoso, es inútil. Y lo tremendo es que nos habla de que son obras, son tareas, o sea que poseen un proyecto, una logística, una inversión, pero es infructuosa. Porque nosotros vemos gente que se vuelve multimillonaria haciendo cosas, qué sé yo, elaborando modas o formas que sabemos que son condenables delante de Dios y que por lo tanto acarrean una condenación eterna para el hombre. Sin embargo, hay personas que se enriquecen a costilla de esas cosas que hacen y bueno, y se publican y bueno, los medios enseguida si ven que vende, que causa atractivo, que causa que tiene rating, enseguida se prenden todos a darle lugar, ¿no es cierto? Y sí, ahí vemos cómo el mundo cambia constantemente, como meditábamos antes, Dios no cambia. Antes lo que era una aberración para este mundo, hoy día es un orgullo. Inclusive se recuerda cada año y se hace una marcha por el orgullo de las cosas inmorales. O otro día, antes era una aberración abortar o matar niños y hoy en día es un derecho. Y vemos como el mundo está constantemente perdido en cosas que no sirven. Y hay gente que se dedica, forman núcleos, asociaciones legales, ¿no es cierto?, que obtienen su personería jurídica que los respalda para funcionar en el país, para moverse con libertad por todo el país, para hacer propaganda, lo que ellos hacen y todas esas cosas. Ahora, todo eso va a pasar y un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. ¿Y? O quizás también nos pasa como cristianos. Un día salió el iPhone 15 y el año que viene y quizás nos desvivimos para pagarlo, nos endeudamos durante todo un año y al otro año siguiente salió el 16 y todavía más caro. Y así a veces nos perdemos en cosas que no tienen ningún valor, en ningún sentido, cosas materiales que se nos escapan de nuestras manos. Justamente vamos a mirar dos pasajes porque nuestra vida física es temporaria, sabemos que tenemos fecha de vencimiento y no sabemos cuándo, pero es muy breve la vida humana sobre esta tierra. Como se decía antes de algo que es vanidad, dice, es como una niebla, es como una flor que nace en la mañana y al mediodía se marchita, en fin. Pero Dios puso eternidad en el alma de todo hombre y mujer. Y no podemos atentar contra la salud del alma. Vamos a mirar dos pasajes. Filipenses capítulo 2, verso 12 e Isaías capítulo 55, verso 1 y 2. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed bien y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo que decíamos, tenemos que ver, ¿no es cierto? Por eso hay otros pasajes que dice, echa mano de la vida eterna. Nosotros sabemos que nos aguarda una eternidad y el Señor salvó nuestras almas que estaban condenadas y por estar condenadas estaban depresivas, estaban infelices y se iban a una
condenación que tampoco, que también es inmutable, una condenación eterna. Pero el Señor nos salvó de allí, ¿no es cierto? Entonces dice que ahora debemos estar enfocados en nuestra salvación con temor y temblor. Esto es algo, ¿no es cierto? El mismo pasaje inicial, más adelante, habla de días que son malos, de no estar adormecido, de no estar distraído, de no estar indiferente, ¿no es cierto? De ver bien cómo, así como dice, antes eras tiniebla, andabas como tiniebla, ahora sos luz, andás como luz, andás como hijo de luz. Dice que andemos en sabiduría, o sea que andar en luz es andar en forma sabia, productiva, no inútil. Entonces, y habla ahí que debemos de ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Es algo que se nos ha concedido, se nos ha dado, y no podemos atentar contra eso. Y el pasaje de Isaías muestra, ¿no es cierto?, y dice: a todos los sedientos, a todos los hambrientos, venid, corred a las aguas, venid, comprar sin precio y sin dinero vino y leche. Está hablando de su gracia, de su obra bienhechora para el hombre, para la mujer, que el precio fue Cristo en la cruz. El precio fue que Dios se tuviera que humanizar, que Dios tuviera que salir de la eternidad y meterse en el tiempo humano, ¿no es cierto?, para venir a cumplir con una misión y padecer todo lo que padeció, ¿no es cierto?, y para nuestra salvación. Entonces miramos y dice: venid, comprad. ¿Por qué gastáis vuestro dinero? ¿Por qué gastáis vuestra fuerza? ¿Por qué perdéis vuestro tiempo? Porque para ganar el dinero hubo que trabajar, para trabajar hubo que tiempo de nuestra vida que tiene fecha de vencimiento, invertirla. Y ahora todo eso en cosas inútiles, en cosas infructuosas. Por eso nos lleva Dios a la reflexión, porque nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. Y si ocupamos nuestra vida en cosas que no va a producir primeramente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, menos va a producir en todo aquello que están esperando por la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, que ellos también puedan ver que hay una luz la cual quiere alumbrar sus vidas, quiere sacarlo del error, quiere mostrarle que hay un tiempo provechoso para sus vidas, como lo es para nosotros si le damos ese lugar que realmente Dios se merece. Por eso, como meditábamos antes, nos perdemos en este mundo, en la vanidad de este mundo, en el humo que nos vende este mundo. Satanás, con todas sus astucias, nos vende humo y a veces compramos. Sin embargo, nuestro propósito verdadero es conocerlo a Él. Y como dijo Jesús cuando oraba por sus discípulos en Juan 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta palabra conocer no quiere decir simplemente intelectualmente, sino que es una relación que tiene el cristiano. Cada día se va relacionando más con su Dios y echa mano de la vida eterna también. Esa es la verdadera vida eterna, conocerlo a Él. Y nosotros ya podemos ser participantes de esa vida eterna. No tenemos que esperar a un futuro, sino que podemos ser participantes de esa vida eterna mediante nos relacionamos con Él. Así es. ¿No es cierto? ¿Qué diferencia? Realmente no estamos en tiniebla. Tú, mi amado oyente, que estás oyendo, siguiendo esta transmisión, por la palabra de Dios, por la luz del Espíritu Santo, no estás en tiniebla. Estás creyéndole a Dios en todo lo que Él te propone, lo que Él te dice. Él que no tiene necesidad de cambiar, Él no cambia porque no le es necesario cambiar. Y gloria a Dios que Él no cambia, porque eso es lo que nos da
una esperanza viva, constante, ¿no es cierto? Pero para ti hay una luz también de que de andar en luz, de no andar en tinieblas, de saber qué es lo que trae provecho a tu vida. Por eso Isaías Dios le habla a través del profeta a su pueblo, así como hoy Dios a través de sus siervos le habla a la iglesia. Así que no es necesario que nosotros le digamos, si ustedes tienen oído, oigan. Por eso dice, oíd atentamente y comed del bien, aliméntense de lo que es bueno, de lo que proviene de Dios, dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Significa que vamos a tener una vida aún con situaciones, con luchas, con pruebas, como cualquier persona de este mundo, pero vamos a tener gozo asegurado si nos alimentamos del bien, si nos ocupamos de lo que proviene de Dios. Por eso es que dice, oíd atentamente. Le habla a gente que conoce. Así es. Otro pasaje que también nos muestra cómo mediante más le conocemos, mediante más nos relacionamos con Él, también somos cada día más transformados. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, y ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto quiere decir que mientras más vemos su gloria, más nos formamos a su imagen. Hasta que dice Juan que va a llegar un punto donde estaremos cara a cara con Él y seremos semejantes a Él. Así que, pero hoy tenemos su palabra y con ella también todos los medios de gracia que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para transformarnos, renovarnos y ser luz como Él nos llama. Gloria a Dios. Dios pone al alcance de cada oyente, ¿no es cierto?, algo tremendo. Por eso es que dice a todos, venid, corred, apresúrense, no esperen más, no pierdan un segundo. Y dice, se deleitará vuestra alma con grosura. Porque muchas veces el consumismo de cualquier cosa fuera de Dios, parte de las emociones que el ser humano siente en su ser, que lo atraen, pero son todas emociones furtivas, emociones que se desvanecen, pero Dios dice, ¿no es cierto?, que al oír su palabra, ¿no es cierto?, nuestra alma se deleitará, pero tremendamente se deleitará. Y no en un deleite efímero, sino en un deleite perdurable, en algo que está a nuestro alcance. Porque cuántas veces las personas viven pensando que tal vez no alcanzan la máxima satisfacción interior porque no está al alcance de ellos hacer determinados viajes o tener determinadas cosas en sus manos. Pero nosotros sabemos que nada de eso puede llenar su corazón, pero lo que sí puede llenarlo es la palabra de Dios. Amados hermanos, oyentes, nosotros que estamos en Cristo, ni nuestras obras ni nuestra participación pueden ser infructuosas, amados hermanos. No tienen que ser inútiles para nada. Y esto, primero, que Dios lo documenta en su palabra, tiene certificado de aprobación de Dios. Pero Dios también te invita y nos invita a que nosotros lo comprobemos esto. Que también haya en nosotros, ¿no es cierto?, una satisfacción al respecto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 al 8, vamos a estar compartiendo. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Y en otra parte le dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora es tremendo, ¿no es cierto? Porque el Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. Para eso tenemos que estar concentradísimos en Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el primero que disfruta? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. ¿A quién es al primero que lo benefician todas esas cosas? A Dios lo honran, a Dios lo glorifican. Lo honran porque esa es la verdadera vida que Él planeó para los hombres. Esa es la vida que Él, por medio de Cristo, trajo para los hombres, humanizó para los hombres. Esa vida que es luz, ¿no es cierto? Y Él es glorificado porque Él obtiene el logro que Él pretende cuando ese fruto se produce en nosotros. Pero los primeros en disfrutarlo, Dios es honrado, Dios es glorificado, pero nosotros somos muy bendecidos, muy beneficiados, ¿no es cierto? Es tremendo esto y vemos que dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Dios es el labrador. Acá nada sucedió porque sucedió. Hay una obra perfecta de Dios. Hermoso meditar y dejarnos persuadir por la palabra de Dios, que Dios nos dice en este momento que en la iglesia no hay ningún miembro inútil, no hay nadie que sobre o que esté de más, sino que Dios ubicó a cada uno como Él quiso y como Él es el labrador y nos puso en Cristo, que Cristo es nuestra fuente. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada, pero como estamos en Cristo, significa que somos todos útiles en las manos de Dios. Y es hermoso dejarse persuadir por esta verdad tan impactante. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Qué hermoso es meditar entre nosotros, conversar de la palabra de Dios. Vamos a mirar por qué no debemos ni no podemos, como miembros del cuerpo de Cristo, participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Pues somos llamados y capacitados para otra tarea. Romanos capítulo 12, verso 9 y Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a participar de algo que aborrecemos? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno.
¿Cuánto tiempo hasta que el Señor se manifestó a nuestras vidas? Estábamos esclavos de lo malo, éramos esclavos del mal. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos redimió de la maldición del pecado. Entonces, eso, por más que se manifieste, nos provoque el deseo, nos provoque la tentación, Cristo jamás fue pecador, sin embargo, fue tentado en todo. Fue provocado por causa de su humanidad. Así que nosotros que estamos en una humanidad y que a su vez sí vivimos antes esclavos del pecado, ¿cómo no nos va a provocar? Pero tenemos presente que fue nuestro mal, que de esa maldición Dios nos redimió en Jesucristo. Entonces lo aborrecemos. Y después, ¿no es cierto?, el pasaje que nos habla, ¿no es cierto?, de ser capaces nosotros, el apóstol Pablo dice que oraba por los hermanos pidiendo oración para que el amor que estaba en ellos, esta vida nueva que está en nosotros, abunde aún más y más en ciencia, o sea, que la acción, el trabajo del amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Entonces no es caer como chorlito en la red. Chorlito es un pajarito que lo cazan con red. Caer en la red, ¿no es cierto?, como un pajarito en las obras infructuosas de las tinieblas, porque, como dice Pedro en otra parte, baste ya el tiempo que nosotros corrimos esa carrera desenfrenada, vivíamos de esa manera, ya está, no queremos saber más nada. Entonces, ¿no es cierto?, ahora este amor que está derramado en nuestros corazones, esta vida nueva, esta acción que actúa en nosotros, tiene que abundar más y más en toda ciencia y en todo conocimiento, en la ciencia del conocimiento exacto de las cosas como son. Hablamos de un Dios inmutable. La vida que hemos recibido es la vida de ese Dios inmutable. Entonces todo lo que Él nos enseña en cuanto a la santidad, en cuanto al fruto del Espíritu, en cuanto al temor de Dios y todo eso es el conocimiento exacto de las cosas, porque es un conocimiento que no va a terminar nunca. Y por eso dice en toda ciencia y en todo conocimiento. Ya esto llevarlo a la experiencia, llevarlo al lado práctico. Y dice, para que aprobéis lo mejor. Ahí está. ¿Ve? Dios ha hecho algo en nosotros y quiere abrir nuestros entendimientos y quiere llevarnos a la práctica y que después nosotros mismos pongamos en balanza. ¿Qué vamos a probar? ¿Las obras infructuosas de las tinieblas? ¿O esta obra que no tiene fin? Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. ¿Ves? No, una vida infructuosa, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando meditamos en esto es como un golpe de agua fría para nuestra vida, porque si nos estamos perdiendo en la vanidad de este mundo, es una advertencia tiene que ser, porque Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, para llevar fruto. La vid que es Cristo nos lleva a dar fruto, solamente si permanecemos en Él. Amén. Y ciertamente no vamos a estar en obras infructuosas. Eso es lo que nos lleva a la carne y el diablo a participar de esas cosas, pero Jesucristo nos va a llevar realmente a dar fruto verdadero, y esto tiene que ser una advertencia, porque si no estamos perdiendo en este mundo, en la vanidad de este mundo, es que no estamos permaneciendo en Él. Y Jesucristo es claro en su advertencia, dice, todo pámpano que no lleva fruto, que no está en mí, que no lleva fruto, el pámpano que no está en mí es imposible llevar fruto, así que si no lleva fruto es porque no está en mí, será cortado y echado al fuego.
Y un participante de las obras infructuosas de las tinieblas puede serlo en forma directa, aún en forma indirecta, pero al intervenir es responsable. La palabra participar habla de intervenir, entrar, meterse, implicarse, terciar, concurrir, compartir, coincidir, acompañar, otorgar, abstenerse. Hay un dicho muy común en los medios jurídicos que dice: el que calla, otorga. ¿Cuántas veces el no hablar cuando tenemos que hablar nos está haciendo participante? Por más que yo diga, no, pero yo no hago eso. Pero ¿por qué me callé? ¿Por qué no hacé mi voz en contra? Amén. Santiago, cuando está hablando acerca de las obras de justicia, él dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, nosotros podemos llegar también a caer en participar por no hacer. Entonces Dios, como sabe que nosotros sabemos, que nosotros tenemos la capacidad de comprender que hay que hacer lo que es correcto, pero aún así, por X motivos no lo hacemos, entonces se nos cuenta también como un error, como errarle al blanco, porque tenías que hacerlo en el momento indicado y no lo hiciste. Entonces, por eso es que la Escritura es clara y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿sabe que estaba pensando, no? Fíjese que Pablo dice, y esto pido en oración, significa que él tenía un anhelo en que los hermanos descubran, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Y yo lo meditaba desde el punto de vista en que nosotros debemos, que el apóstol, él le pedía a Dios que nosotros aprendamos a amar el conocimiento exacto de las cosas y la acción. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos llegar a aprobar lo que es mejor, y el aprobar lo que es mejor a nosotros nos va a llevar a ser sinceros e irreprensibles. ¿Vio? Cuando alguien es sincero, no tiene nada que ocultar. Vio que hay una alabanza muy hermosa de Trío Mar del Plata que dice, no tengo nada que esconder, mi vida transparente es. Claro, por eso uno de los significados de la traducción de la palabra sincero en griego es expuesto a plena luz del mediodía. Que cualquiera pueda observarlo y no le hace ningún tipo de mancha. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos lleve a nosotros, que éramos pecadores incorregibles, ahora por la vida que Dios nos ha dado y como Él nos puso en Cristo, llegar a ser sinceros e irreprensibles es algo maravilloso de meditarlo. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, Dios tuvo que castigar a la nación de Israel porque el Señor le dijo, ¿a cuál de todos los profetas no perseguiste, apedreaste y mataste? Pero vino Dios en la persona de Cristo y también lo desecharon. Y hay un pasaje en Hechos, capítulo 4, versos 25 al 27. Es así. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí está, ¿ves? Toda una participación. Alguien tuvo un pensamiento vano, oscuro, nefasto, malo, y siendo la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios, una nación bíblica,
ellos pensaron cosas vanas y se amotinaron contra Dios. Ellos, como vieron atacados su cimiento de obras infructuosas, de obras vanas que ellos hacían, su religiosidad, todo lo que ellos... Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron con una injusticia mayor tapar la injusticia que estaban haciendo. Porque era injusto la forma en que ellos estaban conduciendo, las autoridades estaban conduciendo al pueblo de Israel. Era injusto, pero ellos estaban cómodos, era su lugar de confort. Entonces dijeron, bueno, es preferible que uno muera por todo y no todo por causa de uno. Como diciendo, así estamos bien con el César de Roma. Pero si el César de Roma llega a saber que este es el rey de los judíos y nos van a matar a todos. Como un pueblo que sabía que existía solo por la gracia de Dios, iba a temer que el César de Roma los destruya a todos a ellos por creer en el propósito de Dios, aceptar el propósito de Dios. Por eso se amotinaron, pensando cosas vanas. Pero tras de ello cayó Herodes, Poncio Pilato, los ancianos de Israel, dice, y todo el pueblo también, los gentiles también. Y qué peligroso, ¿no? Porque ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando se va desviando? Casi sin darse cuenta se va apartando de Dios, hasta el punto de que ellos eran los que enseñaban la ley de Dios al mundo. Eran embajadores de Dios en este mundo y vivían una vida religiosa, en una supuesta teocracia, donde Dios era el que le había mostrado su ley y le había enseñado de cómo tenían que conducirse, pero se amoldaron tanto a su imagen o a lo que ellos querían, que llegaron hasta el punto decían enseñar la ley de Dios, y cuando vino su Hijo, el ungido, el Cristo, que esto quiere decir contra su Cristo, contra su ungido, el ungido de Dios, lo rechazaron y se unieron en contra de él. Y a veces nos pasa a nosotros, cuando llega la exhortación, tenemos dos alternativas. La primera es humillarnos y aceptar lo que Dios nos dice, o a veces perdernos en rebeldía, y solamente Dios nos puede sacar de ese estado, así que es tremendo. Sí que es tremendo y bueno, nos invita a meditar en tantas cosas la palabra del Señor. No solo debemos eximirnos de participar de las labores de las tinieblas, sino reprenderlas, o sea, manifestarnos en contra. Pues en el mundo físico eso hace la luz con las tinieblas, las reprende. Y nosotros que fuimos víctimas de haber estado en esa posición, sabemos lo que esto es. Vamos a mirar un pasaje en Colosenses 1:13 y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro 2:9. 2:9. 2:9, sí. Al 2:9, sí. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos, dice que estábamos esclavos, oprimidos bajo las potestades de las tinieblas. Por eso siempre se ejemplifica Egipto con el mundo para el cristiano.
donde estábamos bajo el faraón de este siglo, bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas, que nos tenía sometidos. ¿Cuántos no querían ya más ni siquiera hacer lo malo, pero no podían dejar de hacerlo, eran arrastrados hacia lo malo? Entonces sabemos lo que es esto. Y el otro pasaje dice que ahora somos un real sacerdocio, ahora estamos entre Dios y las personas, para iluminar también y para interceder. Y dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, sí que tenemos que reprenderlas, tenemos que rechazarlas, tenemos que, amados hermanos, levantarnos totalmente en contra, manifestarnos totalmente en contra de las obras infructuosas de las tinieblas, porque tenemos otra tarea. Qué importante es, así como nos dejamos persuadir, qué importante es dejarnos persuadir por la palabra de Dios, que por un lado nos dice lo que ahora somos, pero que también nos recuerda, éramos esclavos, estábamos bajo la potestad, estábamos bajo la autoridad de las tinieblas, y si Dios no hubiera intervenido, como dice el pasaje anterior, no había forma de escapar. ¿Y cuántos están así hoy? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres viven esclavizados por las tinieblas? Y Dios nos puso a nosotros para anunciar las virtudes de aquel, dice, que nos llamó de las tinieblas. Aquel que nos sacó, nos llamó de las tinieblas, intervino y nos dio un lugar en su familia, en su casa, en su cuerpo, y ahora nos puso para que nosotros seamos ese atalaya, ese que levanta la voz y anuncia las virtudes de Dios. Qué importante que es entenderlo para poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Bendito sea el nombre del Señor. Y volviendo al capítulo inicial, el verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Somos consecuentes con la luz de la verdad de aquí a la eternidad. Si los hombres pueden saber que hay una vida diferente a la que ellos viven a espaldas de Dios y que también ellos podrían tenerla, nosotros somos el medio para que lo sepan. Un día, dice Juan el teólogo, dice, vi tronos y se sentaron en ella los que tenían facultad de juzgar. El apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que habréis de juzgar a los ángeles, que habéis de juzgar al mundo? Nosotros que fuimos tinieblas, que estábamos en tinieblas, pero que por la gracia de Dios hoy somos luz y estamos en luz, que anunciamos sus virtudes, por eso ya somos luz aquí, pero hasta la eternidad misma. Cuando haya Dios puesto fin al tiempo del hombre sobre el escenario de esta tierra, a su manera habrá un juicio final, amados hermanos, y nos tocará a nosotros. Por eso es que no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien lo mejor que podemos hacer, lo que sí nos corresponde, es rechazarla, es declararla, es reprenderlas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso estamos de este lugar. Otros nos alumbraron, nos iluminaron por medio de su palabra, y hoy nos da la oportunidad del Señor de poder alentarle, de poder manifestarle a través de este mensaje de la nueva vida, que en Cristo está la luz verdadera. Y el verso 14 dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y no se nos priva del descanso reparador del sueño, sino que nos libra del sueño de la indiferencia peligrosa, y esto, amados hermanos, no es un juego. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, hemos compartido nuestra mesa redonda, hemos compartido el programa, el mensaje de la nueva vida, siempre llevándole bendición a cada uno de ustedes, queridos oyentes. Será hasta nuestro próximo encuentro.